Esperanza sin nombre. En las noticias alejan cada vez más el día en que regresemos a la normalidad, o lo que más se le parezca. En estos días los enfermos han pasado de ser un número a tener la cara y nombre de mis conocidos, de amigos de mis amigos. Sentada, recuerdo una improvisada visita a Coyoacán que sucedió meses atrás, cuando ni siquiera imaginábamos esto. Fui con un amigo y la pasamos bien. La nieve obligatoria, tacos de canasta en una esquina, una visita a la exposición de Da Vinci, una perforación más improvisada que la propia visita y una larga caminata. Sin embargo, lo que más recuerdo sucedió después de que decidimos que ya era hora de volver a casa. Escogimos el metro de siempre, el que deja a la vista el México desigual, más que el México diverso, el metro sucio, el metro que a veces parece un campo de batalla y no un medio de transporte. Ya arriba, después de platicar un rato, la conversación simplemente terminó y mis ojos comenzaron a vagar por el pasillo, hasta que me percaté que frente a nosotros había una mujer joven con una niña que no pasaba de 6 años y un bebé envuelto en sus cobijas. Ocuparon mi cabeza al instante. Pensé en lo difícil que debe ser cuidar un bebé y vigilar que tu niña no se vaya, que no se te pierda entre tanta gente, que nadie se la lleve. Más aún, lo difícil que debe ser cuidarte y además cuidar 2 vidas sin descanso. Deseé que a donde fuera hubiera alguien esperándolos, alguien que pudiera tenderle la mano a la mujer. Ajena a mis angustias imaginarias, la niña depositaba en su hermano la muestra de amor más pura que había visto. Lo miraba inmensamente enternecida, lo acariciaba con las yemas sobre la cobija y tímidamente le dio un beso en la frente, como si temiera romperlo. Su cariño era tanto que hubiera jurado que no había peligro del que ella no pudiera protegerlo. En medio del cansancio y de la hostilidad que se percibía en el vagón, del futuro como siempre incierto y de la desigualdad, estaban ellos 3. Como si pensaran: ojalá nunca te enteres lo horrible que es el mundo, me susurró mi amigo. Estaba tan absorta que ni siquiera me di cuenta que él también los miraba y me reconfortó que viera en ellos lo mismo que yo. 2 estaciones después, bajamos del vagón y fuimos al paradero para continuar con el regreso a casa. Hoy pienso en ellos y espero que estén bien, pero no me puedo desprender de la idea de que somos tan pequeños y vulnerables como aquel bebé, que tarde o temprano nos veríamos cara a cara con una amenaza de la que nadie puede protegernos. Sin embargo, deposito mis esperanzas en que el amor que nos tenemos y el deseo de cuidar a quienes amamos nos saque pronto de aquí. Un extraño encierro. Esta historia comienza en el apartamento de un edificio cualquiera en la ciudad, donde un tenue rayo de sol recubre el rostro de un perro llamado Rex, anunciando la llegada de un nuevo día. Día 1. Despierto alegremente como de costumbre. Ver a mi papá dormir tranquilamente es uno de los más grandes regalos que la vida me ha dado. Pero es aún mejor despertarlo y ver sus ojos soñolientos fijarse en mí. A él no le parece tan divertido, pero ¿qué puedo decir? Es mi trabajo como su compañero de vida. Extrañamente, su odiosa alarma no sonó en la madrugada, y es aún más extraño que esté asustado. Desde hace unos días lo he notado preocupado por algo y no ha parado de prender el televisor en ese canal aburrido donde no paran de hablar de cosas que terminan preocupando más a mi papá. Después de un reconfortante desayuno, papá salió a la calle. Pensé que iría al trabajo, pero no tardó en regresar cargado de bolsas con provisiones, más provisiones de lo normal.
De entre los alimentos y demás artilugios que no me permiten masticar por alguna razón, me parecieron curiosos unos bozales de tela delgada que usan los humanos cuando se enferman. Sin embargo, papá se encuentra en un perfecto estado de salud. Aún así los usaba cada que salía. Semana 1. Los días posteriores fueron de lo más extraño. Papá se quedó en casa varios días seguidos, además de usar como maniático la computadora, tecleando al compás de sus pensamientos una y otra vez. Mientras tanto, trataba de animarle un poco. Además, ya no me sacaba a pasear tan seguido, por lo que era muy fácil aburrirse en el pequeño espacio en el que vivimos. Primero, probé con mi pelota de tenis. Se la puse en su escritorio dejando unos delgados hilos de baba, como todo un buen boxer. A lo que él reaccionó con un «¡No, Rex! ¡Ahora no! ¡Ay! Tendré que repetirlo». Al parecer, manché unos papeles con escritos en tinta. No entiendo cuál es el problema, si de esos tiene de sobra. Al no tener éxito, decidí perseguir mi cola un buen rato. Debe tener alguna habilidad especial, ya que como siempre ganó la condenada. Pero un día de estos la he de alcanzar y no tiene idea de lo que le espera. En fin, volviendo al aburrimiento, trepé por unos muebles para llegar a la ventana. Sentí el viento fresco en mi cara y no dudé en sacar la lengua para refrescarla. Entonces divisé en el árbol de enfrente una ardilla que rondaba por ahí como si nada. Ladré para advertir mi fallido intento de atraparla, todo gracias a que papá evitó que saltase de la ventana diciendo «¡No, Rex! ¡Deja la ardilla en paz!». ¡Bah! Siempre me prohíbe las cosas divertidas. Al poco rato, observé cómo Bichi, la gatita que vive en el departamento de al lado, fácilmente trepaba por el árbol y perseguía a mi presa sin que nadie le dijera nada. «¡Yo lo vi primero!», le grité. A lo que ella respondió con un maullido burlón de victoria. Bichi está en la cima de mi lista negra y un día de estos me vengaré de sus constantes burlas. Mes 1. Hoy es día de limpieza. Papá ha dejado impecable la casa. Pensé que podía ayudarlo, aprovechando que no tengo nada que hacer. Los paseos son cada vez menos frecuentes y toda la energía que debería ser aprovechada para jugar con mis amigos en el parque se acumula sin control en mi interior. Es hora de hacer mi buena obra del día. Así, tal vez papá tenga más tiempo para jugar conmigo. Pero, ¿qué puedo hacer? ¡Ah! La maceta de la ventana tiene una planta casi marchita por el sol. Voy a moverla a la sombra. Al momento de empujarla con su nariz, la maceta cae con un estrepitoso ruido atrayendo la atención del papá de Rex. «Rex, ¿qué hiciste? Acabo de limpiar y ya tiraste mi camelia. Por eso no crece». Una vez más, con la cola entre las patas por un inocente acto de bondad. No sé por qué cree que tengo algo en contra de su planta. Bueno, eso no salió tan bien. Buscaré otra cosa con que ayudar. Veamos... ¡Oh, ya sé! La computadora ha esclavizado a papá durante semanas. Es hora de acabar con ella. Se acerca al escritorio y empuja con su nariz la computadora. Y antes de impactarse contra el suelo, el papá de Rex logra atraparla. «Rex, ¿qué pasa contigo hoy?». No era la respuesta que esperaba escuchar. Más bien pensaba en un «Gracias, Rex, por ser tan atento y preocuparte por mí». O «Eres el mejor perro del mundo». No entiendo por qué papá es tan malagradecido. Mes 2. Otra vez papá parece preocupado, incluso aún más que cuando empezó el encierro. Ha salido en varias ocasiones y ha optado por hablar con un pequeño rectángulo electrónico a todas horas. Deben ser cosas de humanos, se preocupan por todo. Mientras tanto, uso mi tiempo libre en mirar por la ventana. Parece que papá no es el único con conductas raras. Ya no veo a los niños ir temprano a ese lugar al que llaman escuela. Las calles se ven más desiertas y casi todos llevan esos bozales delgados. Solo he visto a algunos de mis amigos por la ventana de las casas vecinas. También he visto cómo se llevan algunos vecinos humanos en un auto muy escandaloso. Algunos se los llevan porque no paran de toser y a otros los envuelven en bolsas negras. Me pregunto, ¿por qué pasa todo esto? ¿Será que todos nos hemos portado mal y estamos castigados? Solo espero poder salir pronto y ver feliz a papá otra vez. Otra semana más.
Papá regresó a casa después de un par de horas. Se veía tan triste como la tarde nublada del día de hoy. Era una tristeza parecida cuando falleció el abuelo Pedro. Llegó con los ojos lluviosos y desesperanzados. Ni siquiera me saludó. Solo se acostó en su cama, abrazado de la foto de la abuela Olivia. Lloró y lloró hasta quedarse dormido. Y por supuesto, yo lo acompañé. Mes 3. Ya han pasado varios días y papá no se siente mejor. Teclea como un robot zombificado en la mañana. En la tarde mira un álbum de fotografías mientras come helado. A veces me acaricia, me cuenta cosas y llora abrazándome. Yo trato de consolarlo, pero mis intentos son en vano. Para la noche miramos la ventana juntos. Creo que este extraño encierro que apareció de la nada también tiene cosas buenas. El aire en el ambiente es más puro y agradable. Hay más pajarillos a los cuales ladrarles en los árboles. El cielo es más claro y por primera vez después de mucho tiempo se alcanzan a ver unos puntitos luminosos en el cielo nocturno. Papá se fijó en los más brillantes y hermosos y les dijo: «Pronto estaré con ustedes». Yo lo miré y a la lágrima que recorría su mejilla hasta su mentón y caía en el marco de la ventana como si fuese una gota de lluvia. Al día siguiente, estaba en un profundo sueño cuando me desperté repentinamente de mi siesta vespertina. De la nada, me invadió un mal presentimiento. Fui a buscar a papá que estaba en la cocina. Tenía un gran puño de pastillas en la mano. Parecía tener la intención de tomarlos todos de un solo bocado. Me preguntaba cómo podía explicarle que los humanos no tienen esa capacidad. No había comido bien desde hace tiempo. ¿Será que tenía hambre? No lo entiendo, si hay bastante comida en el refrigerador. Me pidió que me fuera, pero esta vez no me movería de ahí. Él me necesitaba. Sabía que tenía que detener lo que sea que estuviera intentando, así que puse mi cara más tierna, la misma que pongo cada vez que quiero que me dé comida o me saque a pasear. Su mano estaba a centímetros de su boca. Me asusté, ya que mi táctica no estaba funcionando. Pero al verme, titubeó. Se dejó caer de rodillas y rompió en llanto. Me abrazó y pidió disculpas varias veces. Yo respiré tranquilo. Mi buena obra del día dio resultados. Unas sesiones de terapia más tarde. Papá compró un instrumento muy grande, con teclas y que hace ruido. Pensé que se trataba de otra malvada computadora, pero esta resultó ser buena. Hace sonidos bastante agradables y parece entretener bastante a papá. Me gusta acostarme a su lado y oírlo tocar y cantar. Hace que me duerma después de un rato. Son instantes que ni Vichy ni la ardilla podrán arruinar. La hora dorada. No recuerdo mucho del 2020. En ese año era yo todavía muy pequeña. Tomaba las clases en la televisión y en ese entonces mi madre seguía viva. Ella fue otra de las víctimas de esa enfermedad. Nada volvió a ser igual después de todo eso. El mundo que entró en el gran confinamiento murió en él, junto con todas aquellas personas. Y lo que surgió luego era aún más frío, distante y desagradable que antes. La pandemia en realidad nunca terminó, pero dejó de ser el SARS-CoV-2. Era ahora la soledad y el suicidio. Todos estábamos solos, aislados. Desde aquel momento, luego de que la segunda oleada fuera incluso peor que la primera, todos dejamos de salir a la calle. Las vacunas llegaron al país pasados 3 años del inicio del desastre. Pero la gente siguió en sus casas. Las escuelas y los trabajos no esenciales, como se les llamaba durante esos días, nunca regresaron a ser presenciales. Nunca volví a estar en un aula real.
En su lugar tomé clases frente a un monitor en el cual veía imágenes moviéndose de otras personas, escuchaba sus voces y ellos la mía. Ya he olvidado cómo era hablar en persona con alguien que no fuera mi padre o mi hermano. Incluso lo que tenemos no son conversaciones, son intercambios de frases obligatorias. Tampoco recuerdo cómo se veían las calles con gente. Eventualmente dejaron de utilizarse. Ya no hay andadores, la automatización ha vuelto las cosas extrañas. Son drones los que hacen el mandado por medio de una aplicación. Son drones los que salen de almacenes sin puertas. Los humanos ya no van allá. ¿Por qué tendrían puertas? Mi padre solía tener un auto, de los que se conducían de forma manual y eran particulares. Lo vendió hace mucho. No lo necesitaba. Ya no tenía que ir a ningún lado. No había sentido en tenerlo. Las cosas cambiaron ese año. No pasó mucho para que las máquinas nos reemplazaran en una buena parte de los empleos. Pocos esperaban que lo mismo les pasara a los médicos. Aparecieron los drones y los autómatas capaces de diagnosticar. Cuando las cosas eran más graves, podían trasladarlos a hospitales donde no había personas salvo por los pacientes. Decían que así podrían evitar el error humano. Poco a poco nos volvimos distantes entre nosotros. Siempre estábamos hablando con alguien más, pero nunca estábamos realmente con esa persona. Se reducía a un perfil sobre una pantalla. Eso nos llevó a sentirnos cada vez más apartados, extraños de nuestra sociedad. Dejamos de ser capaces de socializar y también de estar solos con nosotros mismos. La eutanasia se legalizó. Al principio se requerían condiciones especiales para solicitarla al gobierno. Recuerdo que era ser mayor de 65 años, comprobar que no hubiera ningún familiar cercano o padecer una enfermedad terminal. Después, la edad bajó a los 60, los 55, los 45 y hoy solo basta ser mayor de edad. Ya ni siquiera importa el estado de salud. Podrías estar completamente saludable y aún así recibir esa píldora que te duerme tan plácidamente. A veces esa píldora no era necesaria y no era raro escuchar en las noticias: individuo es encontrado en su casa colgado del techo. Se estima que estuvo ahí por 2 años antes de que los drones de servicio lo encontraran. Así fue como surgieron los grupos de lefting, gente que se suicidaba de forma colectiva. Los más osados se encontraban físicamente para hacerlo, pero generalmente lo hacían en directo por internet junto con otros tantos sujetos. Escuché alguna vez en la televisión que en ciertos círculos eran considerados héroes, valientes capaces de deshacerse del sufrimiento de la soledad. Muchas veces sentía como la vida se me escurría de entre los dedos. Me recostaba sobre mi cama y miraba el techo, ensimismada. Dejaba que surtieran efecto las píldoras que me ayudaban a calmar la ansiedad y maquillar la sensación de vacío en mi pecho. Mi teléfono parpadea. Hablaba con gente de todas partes del mundo, en la epítome de la comunicación, y nunca me había sentido tan abandonada y sola. Me rehusaba a tomar las pastillas para dormir, y no era extraño encontrarme a las 4 a.m. aún despierta, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido bañado por la luz mortecina del teléfono. Sabía que no era la única que me sentía así, aunque a nadie le agradaba admitirlo y tomárselo en serio. Eso no era lo ideal. Sentirse apartado y mal no era algo atractivo que mostrar a menos que fueras famoso. Cierta madrugada, mientras navegaba entre el mar infinito de noticias que aparecían minuto a minuto en mi bandeja de entrada, encontré algo que me llamó la atención, un artículo que mencionaba a la vida antes del gran confinamiento. Estaba lleno de imágenes con calles llenas de gente, de personas reunidas. Por alguna razón se sentía muy distante, demasiado alejado de la vida real. Era como ver aquellas imágenes extrañas de la Primera Guerra Mundial y pensar, ¿así era antes? A pesar de que no había pasado más de una década desde entonces. Me di cuenta de que no tenía ninguna ventana. La luz de las lámparas era similar a la de los antiguos submarinos. Lo mantenían a uno tan saludable como podía estar sin recibir la luz solar y cambiaban dependiendo de la hora del día para reducir su impacto en los ciclos del sueño. En algún lugar había leído que el atardecer se le llamaba la hora dorada, y ya no recordaba cómo se veía una puesta de sol ni un amanecer, ni el cielo azul, ni la sensación de la lluvia sobre mí.
De pronto me sentí encerrada. Me sentí en una caja sellada y la tentación de abrir la puerta de mi casa y salir se volvió atractiva. Luego algo me detuvo. Una dulce voz me decía al oído: «Quédate en casa». La voz no tenía rostro ni género, ni nada que lo hiciera identificable para mí. Era más bien un vago recuerdo que se había grabado en lo más profundo de mi mente. Aparte la mirada de ese rectángulo en la pared que no se había abierto en años, salir no trae nada bueno. Es mejor quedarse adentro. Una vez más, las cosas cambiaron para mí. No tenía ninguna ventana en mi casa ni en mi habitación, lo más parecido a una rejilla de cristal sobre mi cama. No superaba en tamaño a mi mano y desde ahí no se veía nada más que el edificio de enfrente y una pequeñísima parte de la calle. La rejilla había servido una vez como ventilación, pero ahora era una abertura que me permitía ver más allá de las pantallas. Me obsesioné con observar desde aquella ínfima abertura. Me di cuenta de que si bien no podía ver un atardecer, podía ver los reflejos dorados y rojizos del sol ocultándose y también la sombra de los edificios que me rodeaban alargándose conforme la noche se acercaba. Observé por un par de semanas a través de la ventanilla. Luego de esto dejó de ser suficiente para mí. En mi teléfono observaba cómo algunos audaces se habían atrevido a salir de sus casas y colocaban cámaras sobre los techos de los edificios. A veces también salen con drones a explorar los paisajes que ahora se antojan extraños. Bosques perdidos que se habían formado en los parques que algunos habían logrado salvar a través de los autómatas. Pronto me encontré con comunidades en la red con la iniciativa de volver a salir a las calles. Aún no tenían un nombre concreto, pero apoyados unos en otros, encontrábamos una pequeña esperanza para paliar la soledad. En mi pecho crecían las ganas de salir al mundo, pero siempre que me paraba frente a la puerta, las piernas me temblaban y no podía dar el paso final. Aún así, no dejé de ver a los valientes individuos que se atrevían a salir y grabar el mundo. A veces, incluso, se encontraban con otras personas sin la intención de suicidarse juntos. Las luces estaban doradas en el techo. En mi teléfono se reproducía una imagen de lo alto de un edificio que miraba hacia el atardecer. En un instante comenzó a salir humo de las lámparas y explotaron unas tras otras. Empezó a sonar una alarma. Era la de incendio. En poco tiempo el techo se envolvió en llamas y los aspersores no respondían. Mi padre rápidamente abrió la puerta y salió arrastrando a mi hermano mientras me llamaba por mi nombre. Yo estaba cautivada por el fuego. Nunca había visto una llama. El mundo desapareció por un instante. Mi padre me cargaba hacia afuera. Mi corazón era un fuerte murmullo que golpeaba mis oídos. Estábamos bajando las escaleras. No recordaba cómo era eso. Las luces estaban todas apagadas y se encendían perezosamente conforme avanzábamos. No parecía que las hubieran usado en mucho tiempo. Algunas parpadearon y no encendieron más. Mi padre dudó antes de abrir la puerta del edificio. Ya escuchaba a los drones bomberos acercarse. En un impulso empujé la puerta que se dio con un chirriante gemido. Lo primero que vi fue el edificio de enfrente. Estaba bañado en un juego de sombras oscuras y gélidas y un cálido dorado. Mis piernas estaban paralizadas. No podía moverme. La cabeza me palpitaba y el mundo se detuvo. Estaba afuera, por fin. El aire denso y brumoso me abrazaba los pulmones. Los ojos me ardieron. No podía respirar sin sentir una desagradable sensación en la boca y en el pecho. Aún así, reía. Reía a pesar de la tos amarga que me quemaba la garganta. Mi piel comenzó a dar comezón. Di unos pasos lejos de mi edificio. No recordaba la última vez que lo había visto desde afuera. Me ahogaba entre ese aire impuro, grisáceo, pero la alegría me llevaba a seguir caminando. Mis ojos llenos de lágrimas se encontraron cara a cara por primera vez desde el gran confinamiento, con la hora dorada. Quiero.
Quiero ocultarte en la oscuridad y no salir hasta que el mundo lo permita, hasta que podamos ser libres y nuestras almas se entrelacen, que no queden más que suspiros por el día y secretos por las noches, que nuestros ojos solo vean la luz que la magia produce. Quiero conocerte sin tener miedo de caer, atraparte sin dejar modo de volver. Si el sueño es algo vivo que a nuestras mentes complace, no podremos escapar para siempre de él. Quiero escuchar las melodías que transpira tu piel, sentirme viva y no saber el porqué. Si mi castigo es adorarte, no tengas duda, pues para siempre lo haré. Si mi meta en la vida es la muerte, entonces saltaré. Quiero saber lo que esconde tras tu voz, traducir tu risa en una canción, hasta que el universo decida el fin de los días y que no encontremos otra salida, que nos deje repletos de ilusiones perdidas, escenarios llenos de miedo, que no nos deje otra opción, solo decir adiós. Quiero conocerte sin tener miedo de caer, sentirme viva y no saber el porqué. Si el sueño es algo vivo que nuestras mentes complace, que no nos deje otra opción, entonces saltaré. Efímero. Tus besos son alado, páramo de mieles, rocío de mis silencios. Tus brazos llueven como tristes melodías en mi cuerpo intempestivo. Tus labios rompen, son olas vehementes, resuenan candor. Tu cuerpo efímero, frenesí de mis manos, juventud delirante. Recorre mis secretos, dibuja perennes primaveras con un suspiro en mi piel, encuentra mi destino. Desnuda el olvido y el adiós con deseo. Miente a los amaneceres, dile a la noche eternidad. Siempre llegas a deshora cuando el ave migra. Tus intenciones como pájaros se anidan en el viento. Miente como miente una mirada, un sueño, el dolor. Al despedirte murmura que volverás y no vuelvas. La hecatombe arcaica. Presagio. Insensato dolor que murmura el detrimento con poca ilusión. Como anacronismo se dirigió, la apología exhausta de lejana demencia palpitó. ¿Quién osaría de gran privilegio, sino aquellos que con apacible camino encontraron el simbolismo prometido, con tertulias colocadas entre risas navegantes que surgen del vaivén de dulce melancolía? Olvido póstumo de la exaltación memorial ante la desolación del trono con ínfimo decoro al sepultar, bermejo color que derramaron al perecer, la salida de lo profano a causa del amanecer. Oráculos sonoros se repiten al cautivar las ánimas como un túmulo cósmico para el licurgo medieval. Desde el oriundo mar sucumbieron al azar como colinas viejas terminaron por arrebolar. Hierofanías perpetuas que erigen sobre la tierra, proeza consciente ante la elocuencia singular, exangües ya sin nada, coloquio episcopal, desgarrados los cuerpos de enigmas, fielmente por cavilar.